Hola, hola, compañeros y compañeras de Derecho, pues ya estamos aquí con la segunda clase de este día y estamos analizando ante Ángel del Estado lo que es el gobierno, como un tercer elemento fundamental, básico, esencial en la configuración del Estado, como la forma en cómo actualmente vivimos usted y yo, como la forma en cómo actualmente se organiza la sociedad desde el punto de vista político, complementándose con el punto de vista social. Hemos visto, y reitero una vez más, lo que es el Estado en cuanto a lo que es la población, lo que es el Estado en cuanto a lo que es el territorio, y ahora estamos viendo lo que es el Estado en cuanto al gobierno. La autoridad o el poder que se establece entre una sociedad justamente para mandar y para ordenar a esa sociedad. Ya veremos los fines del gobierno donde hay mucha discrepancia, hay muchas opiniones y hay muchos puntos de vista sobre cuál es la verdadera finalidad del gobierno. Para muchos mantener el orden, la paz, la seguridad. Para otros procurar el bienestar socioeconómico de la población, tener una mejor calidad de vida, etc. Para algunos el Estado debe intervenir en la economía, producir para que el producto o los bienes que ofrezca el Estado sean a bajo costo y sean por tanto para toda la población. Para otros el gobierno o el Estado no debe intervenir en la economía, eso es cosa de particulares, es solamente cosa de empresas y el Estado no tiene por qué meterse. En fin, hay todavía mucho por ver por el Estado y todo lo que significa este tipo de organización que a usted y a mí nos tocó vivir. Y estamos analizando como un tercer elemento fundamental, y al menos para mí fundamental, porque insisto, compañeros, difícilmente, aunque créeme que pues sí, yo también añoraría vivir una sociedad sin autoridades, sin leyes, sin instituciones, que nos supieran marcar el alto, nos dijeran lo que debemos, no debemos de hacer, pero difícilmente el ser humano, y hablo en general, no nada más de los mexicanos, no han llegado a ese nivel cultural, a ese nivel de concientización, que nos permita en un momento determinado asumir esa responsabilidad colectiva, tener ese entendimiento colectivo donde me respetas, te respeto, nos respetamos todos, como hoy se utiliza eso, tú te cuidas y nos cuidas a todos, tú te proteges y nos protegemos todos, y así por el estilo. Quizás como un concepto utópico o algo irrealizable lo podemos pensar, pero por el momento y por la situación que estamos viviendo aquí en todo el mundo, pues difícil es. Te decía yo en la clase anterior, si bien nos pueden catalogar que somos un país subdesarrollado, pues los mismos países desarrollados no han llegado a ese altísimo nivel. Estados Unidos como potencia, pues tú bien lo sabes, sigue teniendo problemas, que de repente la gente asesina, un loco, un maniático, sea joven, sea adolescente o sea ya gente madura, pues se pertrecha de armas y empieza a disparar así nada más porque sí, a matar gente nada más por matarla. Si no tiene una causa, un motivo que lo lleve a esto, a hacer ese tipo de atrocidades, ese tipo de asesinatos colectivos y cosas por el estilo. Y en fin, hemos visto que Hong Kong, un país que tiene un gran desarrollo y un gran potencial económico, pues si tú recordaras las noticias hace un par de años, hace un año, antes de la pandemia, había constantes manifestaciones porque estaban luchando que hubiera mayor libertad de expresión, mayor libertad de pensamiento. Entonces, por un lado, los gobiernos les dan progreso, les dan desarrollo, y por otro lado, les limitan la autoridad, les limitan, perdón, la libertad de expresión, les limitan cierto tipo de aspectos. Así que, jóvenes, estamos en una materia que hay mucho de dónde cortar, hay mucho que ver y mucho que perfeccionar. Y tú como futuro abogado, pues también como parte de este tipo de convivencia social llamado Estado, que implica lo que estamos analizando, pues no descartemos que algún día podamos establecer nuevas formas de convivencia, nuevas formas de autoridad, por las cuales el ser humano puede sentirse mucho mejor. Bueno, ya en la clase anterior vimos las formas primitivas, las formas pristinas, las primeras maneras, en cómo las sociedades o las comunidades se gobernaban a través de la mujer con el patriarcado, del hombre el patriarcado, a través del consejo de ancianos, por ser gente experta, con experiencia, con conocimientos, con sabiduría y de respeto.
a través de los triunviratos como una forma de gobernar Roma, o que se repite a través de las audiencias de la Nueva España, o mejor dicho, de España en la Nueva España. Vamos a continuar con esas formas de gobierno, reiterando. ¿Qué son las formas de gobierno? Las diversas maneras o estilos como la autoridad o el poder se ejerce dentro de una sociedad. Otra forma de gobierno ya más moderna, ya más contemporánea, es la monarquía. ¿Qué es la monarquía? Es una forma de gobierno cuando el poder o autoridad lo ejerce una sola persona. Todo el poder, toda la autoridad lo ejerce una sola persona, monarca, mono, uno. Una sola persona, una sola autoridad. De forma ilimitada y de manera absoluta, sin contrapesos, cayendo en los excesos de arbitrariedad y autoritarismo. Llamado rey o llamado monarca, dentro del territorio de su reino, compañeros. Vamos a ver, la monarquía es una forma de gobierno donde una sola persona llamada rey, llamado monarca, ejerce de forma absoluta, de forma ilimitada y por tanto, de forma arbitraria y despótica, su autoridad dentro de ese territorio de su reino. No tiene contrapesos. No haya otra autoridad, no hay otra autoridad, otro poder que lo limite o que al menos le llame la atención o que al menos le exponga sus arbitrariedades o sus excesos de poder, compañeros. Esa forma de gobierno, como puedes ver, prosperó en la Edad Antigua, prosperó en lo que viene siendo parte de la Edad Media y todavía inclusive llegó a la Edad Moderna. Hasta el siglo XVIII, los años 1700, donde todavía hablamos de la monarquía francesa, de la monarquía española, del rey Carlos V, del rey Fernando VII de España, de los reyes Luis XIV, Luis XV y XVI de Francia, etcétera, etcétera. Forma de gobierno caduca, vieja, que se mantuvo en la Edad Antigua, en la Edad Moderna, en la Edad Media y en la Edad Moderna. La monarquía, sin embargo, tiene algunas características. ¿Cuál es? La monarquía es una forma de gobierno hereditaria y vitalicia, compañeros. ¿Eso qué significa? Es hereditaria, pues muerto el rey, ocupaba el trono su hijo o pariente más cercano. De esta manera, la monarquía se transmitía, se heredaba. Y de esta manera, del abuelo pasaba al padre, del padre al hijo, del hijo al nieto, del nieto al bisnieto. De tal manera que se creaban las famosas dinastías de reyes, que eran los Habsburgo, los Borbones, los Borgia o los Romanov, en este último caso de Rusia. Porque entonces prevalecía el apellido, la casa o la dinastía de los reyes, porque reiteramos, se iba heredando, porque el puesto de rey era hereditario. No quedaba, por tanto, sujeto a que el pueblo o a que la nobleza lo eligiera, sino que siendo tú rey, por razones naturales, ahora tu hijo va a ser rey. Y sucesivamente los hijos de tu hijo va a ser rey y así sucesivamente. La monarquía es una forma de gobierno de carácter hereditario y de carácter vitalicio. Es hereditaria, pues muerto el rey, quien ocupaba el trono era su hijo o el pariente más cercano, creando con ello, vamos a llamar monarquías familiares conocidas como dinastía de reyes, como eran o fueron los Habsburgo, los Borbones, los Borgia y los Romanov. Cabe decir, compañeros, que la famosa monarquía prevaleció en las culturas antiguas, en Fenicia, en Persia, en Grecia, en los mismos hebreos, el rey Salomón, el rey David, eran monarcas o tenían esta forma de gobierno. Se mantuvo en la Edad Media, aunque muchas veces los reyes perdían ante el señor feudal porque muchas veces el feudal tenía más poder que el rey. Pero sobrevivió a la Edad Media y se mantuvo en lo que viene siendo la Edad Moderna en los siglos XVI, XVII, inclusive el llamado XVIII, que es la Ilustración, el siglo de las luces, donde todavía aún se mantenía la figura de los reyes, con Fernando VII, con los Luises de Francia, 14, 15 y 16. De esa manera, la monarquía fue de carácter hereditario. Pero tenía una segunda característica, que la monarquía era vitalicia, es decir, el rey seguía siendo rey hasta que muriera.
Mientras el rey no muriera, él seguía siendo rey, él seguía gobernando. Solo hasta que el rey muriera, entonces dejaba el poder, dejaba la autoridad. Pero la monarquía tenía esa característica. Una vez que tú eras designado rey, rey serías no por 1 año, 2 años, 6 años, 10 años, sino que hasta que te murieras o cuando por alguna situación especial quizás alguien lo llegara a matar, pero el rey tenía ese puesto de carácter vitalicio. Hoy, por fortuna, esta forma de gobierno o esta característica no ha predominado, salvo en los casos de los dictadores. Pero en tiempos modernos, tú bien lo sabes, en Estados Unidos el presidente dura solamente 4 años con derecho a reelegirse otros 4 años. Suma total 8 años. En nuestro país, originalmente el presidente era designado por 4 años. Después de Lázaro Cárdenas del Río del 34 al 40, se establecieron los sexenios. Y hasta la fecha se mantienen lo que vienen siendo los sexenios. Es decir, que dura 6 años. Solo en Rusia, ten presente que Rusia y en Venezuela con Maduro, se ha tratado de mantener con Vladimir Putin y con Nicolás Maduro esta situación de que se mantengan en el poder por años, por años, por años, y quizás no descartes con Vladimir Putin y con Nicolás Maduro, que inclusive hasta su muerte. Que aunque son características propias de la monarquía, no dejan de ser características que hoy se adaptan o se adoptan en regímenes como son el de Rusia, con Vladimir Putin, y el de Venezuela, que es una dictadura, con Nicolás Maduro. Por tanto, la monarquía no solo es hereditaria, sino que también es vitalicia. Es decir, que el rey sería rey hasta que muriera. Otro aspecto muy importante de la monarquía es que supuestamente el rey era rey, porque hace muchos siglos, hace muchos años, Dios dispuso que así fuera y lo fuera él y sus descendientes. Con la edad aún estaba en una etapa muy oscurantista, muy de ignorancia. Por lo menos se creyó este cuento, se conoce como la teoría divina del derecho de los reyes. Según la teoría divina del derecho de los reyes eran reyes, porque hace siglos, hace cientos o miles de años, al tatarabuelo del actual rey, Dios dispuso que él y toda su descendencia fuera rey. Y con aquel tiempo, pues los dogmas eran principios que no podíamos contradecir, principios que no podíamos poner en tela de juicio, pues la humanidad aceptó esta forma de gobierno, o esta forma de autoridad, la de los reyes. Otra de las características es que esta forma de gobierno actualmente es de carácter simbólico o de carácter histórico. Que como usted bien lo sabe, se mantiene todavía en algunos países, como es Inglaterra, como es España, como es Japón, y algunos países del norte de Europa, donde aún se mantiene la figura del rey. Pero el rey es más bien, o los reyes, o la reina, como es el caso de Isabel II de Inglaterra, los reyes Borbones de España, es meramente de carácter simbólico. Son meramente de carácter tradicional, porque como usted bien conoce la historia de España, la historia de Inglaterra, tenemos algunas ideas, durante siglos y siglos prevaleció o estos países se mantuvieron bajo la figura del rey. Repito, en Francia, típico y clásico, los famosos Luises, Luis XIV, Luis XV, XVI. En España, Carlos V, los reyes católicos, ¿sí? Recordaremos Fernando y y lo que viene siendo los reyes católicos, Fernando e Isabel. En España también teníamos a Carlos V, tenemos a Fernando VII y un montón de reyes. Entonces, este tipo de gobierno se mantiene, pero reitero, es simbólico, es histórico. Realmente los reyes que se encuentran en estos países no tienen un verdadero poder, un auténtico poder. Se mantienen para mantener la costumbre, la tradición de que hace siglos Inglaterra era gobernada por reyes, hace siglos España gobernada por reyes. Por cierto, en España no existían los reyes son de reciente creación. Cuando el generalísimo Francisco Franco, junto con Hitler y con Mussolini, crean los gobiernos totalitarios en Europa que van a dar lugar a la Segunda Guerra Mundial,
Francisco Franco, en los años 30 que gobernó, crea nuevamente y restablece la figura del rey. Y quiere decir que hoy actualmente en España hay una corriente muy fuerte para acabar con los reyes. Porque los reyes son muy onerosos, causan mucho dinero al erario, a los gobiernos que sí mandan, que sí tienen poder. La reina Isabel, como tú sabes, y todo lo que viene siendo su descendencia, pues goza de una especie de prestaciones que pues simplemente por que supone que son descendientes de aquellos reyes que vivieron durante siglos. Y ahorita en España, que es un país pues que tiene problemas económicos y que genera una gran cantidad de gastos, mantener la corona española nada más como forma simbólica, como forma histórica de recordar que alguna vez tuvieron reyes, se ha tratado de quitar esta figura. De hecho, el día de hoy, si usted fue acuicioso, se criticó que las infantas, es decir, las hijas de los reyes de España, ya hicieron la vacuna del COVID allá en los Emiratos Árabes. Pues tienen la facilidad de transportarse de España a los Emiratos Árabes, ser recibidos allá por los famosos reyes de estos países y darles este tipo de vacuna. Se critica porque estos excesos pues son excesos, porque la población, al igual que en México, se están formando para recibir esta vacuna y esos señores, abusando de su autoridad, o más de su autoridad, porque no tienen autoridad, de sus privilegios, se trasladaron hasta Asia para recibir justamente este tipo de beneficios. Además de otra forma de gobierno es el imperio. El imperio es el punto culminante de la monarquía, cuando ésta llega a su máximo esplendor. Y el poder lo ejerce una sola persona, igual que el rey, de forma absoluta e ilimitada. Pero la diferencia con la monarquía es que el imperio se ejerce sobre diversos territorios o países, conquistados o sometidos. Y en ese caso se llama emperador o soberano. Los egipcios le llamaron faraón, los romanos le llamaron César, y los mexicas o aztecas dentro de las culturas mesoamericanas le llamaron Tlatoani. Es decir, cuando la monarquía llega a su punto máximo, se convierte en imperio. Cuando establece el imperio, el poder sigue siendo a cargo de una sola persona, de un solo individuo que tiene, por tanto, poder absoluto y poder total. La diferencia es que el rey solo gobierna dentro de lo que viene siendo su reino. En cambio, el emperador no solo gobierna dentro de lo que viene siendo el territorio de su poder, sino que como ha conquistado varios países o varios estados, extiende por tanto ese poder a otros países. Ejemplos los tenemos en los césares o emperadores romanos, en Napoleón, que también fue un emperador francés que no solamente gobernó y conquistó Francia, sino que conquistó una gran parte de Europa, estableciendo el famoso Imperio Napoleónico o Imperio de Napoleón Bonaparte. Los aztecas, misma situación con sus tlatoanes, llámese Moctezuma Huicamina, Moctezuma Xocoyotzin, Cuauhtémoc, los últimos. Entre ellos estuvo Tizoc, estuvo Acamapistli, que emprendieron la conquista y el ensanchamiento, el poderío del Imperio Mexica, llegando a conquistar todo lo que viene siendo Mesoamérica, todo el centro de la cuenca del Valle de México, salvo algunos reinos como Tlaxcala o los purépechas o tarascos difíciles de conquistar, o también los famosos mixtecos zapotecos. Pero dado su ensanchamiento de poder, recordemos que llegaron hasta lo que viene siendo el centro de la parte centroamericana, la parte centro de América, hasta lo que conocemos hoy como Nicaragua, es decir, conquistando lo que hoy conocemos como El Salvador, Belice, Honduras, y lo que viene siendo Puerto Rico. ¿Y por qué se dice que llegaron hasta Nicaragua? Porque según la versión a la que yo me sujeto y que creo que es válida, Nicaragua es una palabra náhuatl, que era el idioma que hablaban los mexicas, el náhuatl. Y siendo una palabra náhuatl Nicaragua,
significa hasta aquí llegaron los náhuatl. Hasta aquí llegaron los que hablaban el náhuatl. ¿Y quiénes de los que hablaban el náhuatl establecidos en América, en la llamada Mesoamérica, tuvieron ese poder? Pues ante los mexicas. Lo mismo pasó con los emperadores romanos. Recuerda que Roma no obstante ejerció su poder sobre lo que hoy conocemos como Italia. Se conquistó toda la península ibérica, España, Portugal, gran parte del centro y del sur de Europa, todo lo que es el norte de África y el este de Asia. Por tanto, teniendo un poder más absoluto, más total, en donde el rey ahora se convierte en emperador, donde el monarca ahora se convierte en lo que viene siendo soberano. De esta manera tenemos otra forma de gobierno. Actualmente, si hablamos del imperio norteamericano, que si bien no tiene un emperador, aún todavía tiene poder sobre muchos países, gobierna, manda y ejerce mucha influencia en una gran cantidad de países. Otra forma de gobierno es la república. La república es lo contrario, es lo opuesto a la monarquía. Y surge con motivo de la Revolución Francesa de 1789, expandiéndose a todo el mundo. Y la república es cuando el poder se divide o fracciona en tres autoridades, la llamada división de poderes: el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial, manteniendo por tanto un equilibrio de poderes. De tal manera que si el poder ejecutivo lleva a excederse en sus facultades, hay un poder judicial, hay un poder legislativo que lo puede corregir. De tal suerte que si el poder legislativo se excede en sus facultades, hay un poder judicial que lo puede detener o que le puede hacer ver que lo que sus leyes son ilegales, son anticonstitucionales. Y así de esta manera se evita caer en los errores de la monarquía, se evita caer en los errores del imperio, para que una sola persona mantenga un poder absoluto y que esa persona actúe arbitrariamente violando los derechos, las prerrogativas que tienen ya no los súbditos, sino los ciudadanos. Y además la autoridad está obligada a respetar y a mantener. La república, por tanto, constituye lo opuesto a la monarquía y al imperio. Porque en la monarquía y en el imperio es una sola persona quien tiene el poder. Que en la república son tres personas o tres autoridades las que tienen o llevan el poder. Tenemos también a la aristocracia. La aristocracia es cuando el poder lo ejerce la clase pudiente, la clase acaudalada, la clase opulenta, la que tiene el dinero dentro de la sociedad, que son los aristócratas, para y en su beneficio. Como tú bien sabes, la aristocracia es la clase opulenta, la clase acaudalada, pudiente, que forma parte de una sociedad, que originalmente constituyeron la llamada nobleza, que eran los condes, los vizcondes, el marqués, la marquesa, el príncipe, la princesa, quienes gozaban de grandes privilegios junto a los que venía siendo el rey. Entonces, cuando el poder lo toma este grupo, esta parte de la sociedad, la clase pudiente, la clase rica, los burgueses, los capitalistas, y por tanto, siendo ellos los que mandan, los que gobiernan, eso es lo que van a ejercer y extraer leyes, instituciones en favor de esta clase social. Y cuando eso así se establece, es cuando tenemos la aristocracia. Derivado de la aristocracia está la oligarquía. La oligarquía, compañeros, es cuando el poder lo ejerce un grupo selecto o exclusivo de la aristocracia para su beneficio, creando leyes e instituciones a su favor. Es la que se vio durante el porfiriato. Durante un grupo selecto de aristócratas, en este caso oligarcas, tienen los privilegios, los derechos, las libertades de forma absoluta y de forma total. Por tanto, la oligarquía vamos a decir que es una parte de la aristocracia.
o forma parte de la aristocracia. Y es cuando un grupo selecto, una parte selecta de la aristocracia, gobierna, manda dentro de la sociedad para su beneficio. En el Porfiriato se vivió este régimen oligárquico, donde Porfirio Díaz gobernó y benefició a unos cuantos, a los inversionistas, a los capitalistas nacionales y extranjeros, a los grandes terratenientes, a los grandes caciques de tierras, a los grandes comerciantes. Les benefició en toda la extensión de la palabra, perjudicando al pueblo, perjudicando a la sociedad en general, a los campesinos, los trabajadores, a lo que viene siendo el pueblo en general. Pésimas condiciones de vida, pésima calidad de vida, sin libertades, sin restricciones, sin derecho a opinar, sin libertad de expresión, sin derecho de formar partidos políticos, sindicatos, asociaciones, como contrapeso al poder o al autoritarismo de Porfirio Díaz y su grupo especial de personas muy allegadas a él, que al igual que él gozaban de los privilegios, de los beneficios que implicaba lo que venía siendo la oligarquía. Como puedes ver, tenemos formas de gobierno que se distinguen por ciertas características. Otra forma de gobierno es la democracia. Y así como la república es lo contrario al imperio y a la monarquía, la democracia es lo opuesto a la aristocracia y a la oligarquía. ¿Por qué? Porque la democracia es cuando el poder lo ejerce la población, sin distinción y beneficios de clases sociales. Democracia es gobernar para todos. Democracia es no tomar en cuenta sus clases sociales, ricos, pobres, clase alta, clase baja. Simplemente es gobierno para todos. Sin importar distinciones en razón al género, al sexo o a la edad, hombres, mujeres, niños, infantes, adolescentes, pubertos, jóvenes, maduros, tercera edad. La democracia por eso se distingue por ser la forma de gobierno opuesta, contraria a la aristocracia y a la oligarquía. Y es cuando el poder lo ejerce la población, sin distinción y beneficio de clases sociales. Es por ello que la democracia etimológicamente, y atendiendo su raíz de donde deriva, significa gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Quizás un gobierno que lo representa y que por eso muchas veces se le llama de populistas a este tipo de gobiernos es el de Lázaro Cárdenas del Río. El término populista es empleado demagógicamente para señalar a aquellas personas o presidentes que luchan por el pueblo, que buscan su beneficio, que buscan por tanto que se reinvierta los beneficios pero al pueblo y no nada más una clase exclusiva. Con una sarcástica o irónica de atacar estos gobiernos, es decir, que son populistas, que son gobiernos que favorecen al pueblo, pero con políticas nefastas que a la postre, con tal de agradar al pueblo, llevan al Estado a la quiebra, llevan al Estado a situaciones de quebranto financiero, de situaciones de finanzas públicas con problemas, quebrantamiento de la economía, etcétera, etcétera. E insisto, así como la república es lo opuesto a la monarquía y al imperio, la democracia es lo opuesto a lo que viene siendo la oligarquía y junto con ello la aristocracia. Son formas de gobierno que tienen ciertas características, al menos la principal o la fundamental para entender esas formas de gobierno, que las separa, que las distingue, que las establece de una manera diferente. Hoy la mayor parte de los países del mundo se ostentan como países demócratas, inclusive hasta los más arbitrarios como el de Nicolás Maduro, el de Vladimir Putin, donde, vuelvo a repetir, se está eternizando en el poder. Ya ha reformado varias veces la Constitución, para que a través de la Constitución
y legalmente, constitucionalmente hablando, su poderío, o mejor dicho, su mandato en el gobierno, se mantenga durante tiempo. Y aquí viene la primera tarea que te voy a dejar en esta materia, independiente de las que te deje en Zoom. Quiero que me investigues cuántos años tiene Vladimir Putin en el poder. ¿Y cuántos años más, cuántas veces se ha reelegido? A ver, ¿cuántos años tiene el poder allá en Rusia? ¿Cuántas veces se ha reelegido? ¿Sí? ¿Cuántos años tiene el poder? ¿3, 4, 5, 10, 20 años? ¿Cuántas veces se ha reelegido el señor Vladimir Putin y cuántas y cuándo va a terminar su último periodo? ¿Hasta qué fecha tiene marcado su último periodo? Ahí, jóvenes, ahí tenemos la democracia y tenemos las formas de gobierno, sus pros y sus contras, sus ventajas y sus desventajas. Además de la democracia tenemos la teocracia, compañeros. Teo, Dios. La teocracia es cuando el poder lo ejercen los sacerdotes o la iglesia, bajo la influencia de doctrinas religiosas o de sus creencias religiosas. Recordemos que durante mucho tiempo los sacerdotes ejercían el poder. Los sacerdotes no solamente como representantes de Dios, sí como la autoridad que se establecía dentro de los reinos, dentro de lo que venían siendo las monarquías, dentro de lo que venían siendo también las autoridades. La teocracia se ha mantenido por siglos de los siglos, se ha establecido en la época antigua, en la Edad Moderna, y aunque hoy es mínima, todavía tiene cierta influencia. Un ejemplo, la Ciudad del Vaticano. La Ciudad del Vaticano es un estado perteneciente a Italia, pero claro, cierta independencia, cierta autonomía. Y ahí, como tú puedes ver, la autoridad máxima del Vaticano viene siendo el Papa. Por tanto, la Ciudad del Vaticano está sujeta a las reglas, a las formas de gobernar que establece dentro de la creencia católica o religiosa cristiana de ese lugar. Pero vemos que en Irán y los países árabes son países eminentemente religiosos y que por eso cuando el gobierno lo ejercen, no dejan de darle cierta tonalidad o cierta temática a las ideas de lo que viene siendo las ideas del Islam, las ideas de sus creencias religiosas. Prueba de ello es que ahí en estos países islámicos donde domina la religión, donde prevalecen el Corán, las ideas de Mahoma, su Dios, la mujer todavía está limitada en cuanto a muchas cosas. Andar sola en la calle, dedicarse, poder tener una profesión, poder tener unos estudios. En los países árabes, mejor dicho en el Islam, en lo que es Irán principalmente, pues se mantiene esta política en base a las tradiciones. Otra más, como tú bien sabes, en los países el hombre deja crecer ampliamente su barba y su bigote, porque de acuerdo con las creencias de su religión, así debe ser. En México, no se olvide, también vivimos una parte de teocracia en la época colonial, cuando la iglesia tenía un gran poder sobre el poder político, sobre el poder público. Y es a partir de la conquista española cuando la iglesia, hasta Benito Juárez, aprovechando la ignorancia de la gente y la creencia de la gente, y bajo ciertos engaños y sortilegios, logra engañar a muchas personas, indígenas, etcétera, principalmente, y los despoja de sus tierras, adueñándose la iglesia de grandes extensiones de tierra, de grandes propiedades, que incluso las tenía sin ocupar, sin trabajar. Lo que vino a provocar que Benito Juárez, con su leyes de reforma, viniera a separar este vínculo, esta relación entre lo que es el poder celeste o la autoridad celeste o celestial, y lo que es la autoridad terrena, de tal manera que se mantenga ese orden y esa coordinación entre lo que viene siendo la población. La teocracia, si bien ya no se mantiene como en los tiempos antiguos, que todo se gobernaba a través de las leyes de Dios, a través de las disposiciones que emitía Dios,
Entonces sigue siendo parte de lo que vienen siendo algunas culturas, algunas sociedades, donde el sacerdote o la iglesia siguen imponiendo reglas, siguen imponiendo disposiciones para mantener una sociedad, o donde la autoridad muchas veces, perdón, la autoridad eclesiástica muchas veces está al lado de la clase opulenta, de lo que es la clase que explota, para mantener esa serie de privilegios, esa serie de consideraciones que durante mucho tiempo se les dio y se les concedió. Y que en el caso de México fue lo que provocó las leyes, las leyes de reforma, la guerra de reforma, y un conflicto interno entre mexicanos, y que luego se agravó, bueno, luego se volvió a presentar en parte, con la famosa guerra cristiana que se dio durante el gobierno de Plutarco Elías Calles, de lo que fue de 1924 a 1928. Y en algunos países, si bien la iglesia ya no ejerce el poder, sí mantiene cierta influencia sobre las personas y sobre la sociedad. Sí mantiene cierto nivel de influencia en esos lugares o en esos países, sobre todo en los musulmanes, es decir, los que manejan el Islam, la religión de Mahoma, los que hablan de Alá en lugar de Padre Eterno, que hablan de su mensajero, de su enviado que fue Mahoma, y no del Hijo elegido de Dios como emisario mensajero que fue Jesús. Y el texto en el cual se basa la religión musulmana o del Islam es el Corán. Y el libro sagrado en el cual se basa la creencia en Jesús, en Dios Padre o Padre Eterno, viene siendo la Biblia, o lo que viene siendo el Viejo y el Nuevo Testamento, etcétera, etcétera. Como puedes ver, aunque la iglesia ya no es la misma de tiempos anteriores donde ejercía mucho poder sobre la ciudad y sobre todo sobre los gobiernos, sin embargo se mantienen este tipo de principios o esta forma de gobierno, que es cuando el poder lo ejercen los sacerdotes o la iglesia bajo la influencia de sus doctrinas, de sus dogmas religiosos, de sus dogmas cristianos, para gobernar lo que viene siendo una ciudad o un país. Recuerda que en México se hace un juramento sobre nuestra Constitución de respetar y honrar, y en caso de no hacerlo se nos demandará. En Estados Unidos, en México el juramento se hace sobre la Constitución. En Estados Unidos el juramento del presidente de que sabrá respetar, aplicar la ley, someterse a lo que dice, etcétera, etcétera, lo hace el presidente sobre la Biblia. Es decir, ahí tenemos todavía una parte, un reflejo de lo que viene siendo la teocracia, que si bien ya no se gobierna al 100% como lo hacía en épocas antiguas entre los hebreos, que es un ejemplo de país, de estado teocrático, de nación teocrática, gobernada bajo los principios de Dios, etcétera, etcétera, sí lo tenemos por ahí asomando su cráneo para tratar de recordar o rememorar viejos tiempos. Pero con la implantación del Estado laico, que es ajeno a los dogmas y creencias religiosas, la iglesia fue perdiendo poder, fue perdiendo autoridad, al menos para influir en la vida social. Y de esta manera mantener, por un lado, el poder terrenal de las autoridades y el poder celestial por parte de la iglesia. Nos faltan otras cuantas formas de gobierno que vamos a analizar en la siguiente clase, pero que ahorita más o menos estamos visualizando. Para ir comprendiendo mejor estos países, estos gobiernos, estas autoridades, e insisto, con futuro abogado, a lo mejor en ti estará preparar mejores formas de gobierno, mejores formas de mantener la autoridad, para irnos perfeccionando, aun cuando difícilmente podemos alcanzar la perfección en este planeta. Nos vemos, jóvenes, la siguiente clase, si no nos vemos al rato en el Zoom, o al menos para las tareas y demás dudas, comentarios, aclaraciones que estimen apropiado o pertinente. Nos vemos entonces, bien sea en Zoom, o nos vemos dentro de 8 días, y estamos en comunicación por WhatsApp o el correo, para recibir sus tareas antes del viernes, no se les olvide, no me están llegando todas las tareas, Estoy viendo que algunas personas no me están llegando, y nos vemos entonces en la siguiente clase.